Como ya lo acaba de adelantar Adair, en estos días hemos visto cómo se intensifica la violencia en este conflicto que lleva muchísimos años, que reúne problemas tanto religiosos, territoriales y por supuesto políticos. Para darnos más detalles acerca de lo que está ocurriendo en Israel, se encuentra ya con nosotros nuestro especialista Guillermo Ruiz. Bienvenido a Next Noticias. Buenas, Madeleine. Buenas noches. Espero que estés bien. Guillermo, ¿qué ha ocurrido hoy específicamente para arrancar la entrevista? Bueno, el ejército de Israel tomó posiciones muy temprano en el día de hoy. Israel tiene 7 horas de diferencia con nosotros. Está en plena madrugada. Justo en este momento se siguen dando bombardeos de un lado y del otro. Pero lo importante es lo que sucedió temprano en la mañana. El ejército de Israel rodeó la frontera con Gaza con tanques y tropas de asalto, con la intención aparente de hacer una incursión por tierra. Eso no sucedió nunca y tampoco parece que hubo nunca intención. Lo que sucedió fue que las milicias de Hamas, una organización terrorista aliada al gobierno también del partido Hamas en la franja de Gaza, y ahora voy a explicar eso bien, tomaron posiciones en túneles. Estos túneles no solamente están dentro del área de Gaza. Para que nos entendamos, el área de Gaza es un poco más grande que Chiriquí, la comarca y ya. O sea, no estamos hablando de territorios muy amplios, estamos hablando de territorios bastante pequeños. Entre la Cisjordania y el mar Mediterráneo en Israel hay un lugar donde solamente lo separan 12 kilómetros. Así de corto son las distancias. Entonces, esto hace que eso sea muy complejo. Lo que sucedió hoy fue que la aviación israelí bombardeó estos túneles donde se ocultaban los milicianos y más de 200 han sido dados de baja en el día de hoy, sorprendiéndolos con una táctica militar brillante. Ahora, voy a tratar de darle contexto a esto. Gaza Sí, tiene, Guillermo, por porque supuesto, fronteras. me gustaría que nos dieras este contexto de lo que está ocurriendo, porque si bien este conflicto lleva muchísimos años y ya tendríamos que tocar pues la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero ¿qué ha intensificado esto recientemente? ¿Qué es lo que está pasando y a raíz de qué inicia esta violencia nuevamente en esta área? Ok, es importante que se tenga claro lo siguiente. La franja de Gaza tiene dos países fronterizos, Egipto e Israel. Ustedes verán que no se habla absolutamente nada de Egipto. Egipto tiene cerrada la frontera con Gaza con agua y cemento para que no se pueda pasar de ninguna forma de Gaza a Egipto. A pesar de que ambos son países musulmanes, tienen cero relación. Entonces esto hace que la propaganda palestina, o la propaganda en este caso de Hamas, sea contra Israel. Y ahí comienza el problema. Hay un sitio en Israel que es la ciudad vieja, que pues está dentro de la parte que fue ocupada en 1967 y tomada finalmente por Israel. Y está administrada por Israel, pero tiene acceso los palestinos. Bueno, en estas fechas recientes, que fue el Día de Jerusalén por parte de Los israelitas. Israel, recordemos que hasta ayer nada más se estaba celebrando el Ramadán. Entonces se juntaron estas dos cosas. Pero la verdad es esta. Pronto debería haber elecciones en la Franja de Gaza. El liderazgo terrorista de Hamas está buscando, de una forma u otra, mantener cautiva y lo reitero, ese liderazgo sobre la población de la Franja de Gaza. Ojo, que el pueblo palestino no es Gaza. Está también Cisjordania, cuya capital es Ramala, y hasta hoy ustedes verán que no escuchan nada que pase desde Ramala, que por cierto es la que está al lado de Jerusalén. ¿Dónde está el conflicto? Está con los árabes israelíes, y esa es la parte del contexto que tengo que explicar. Resulta ser que hay aproximadamente casi 2 millones de palestinos que viven en Israel dentro de ciudades que son administradas municipalmente. Sí, Guillermo Y de hecho Ruiz. son ciudadanos israelíes. Va seguridad social, exactamente todas las cosas.
Sí, Entonces, estamos... estos son los ciudadanos que están teniendo problemas en este momento con Israel, por una u otra, invitando a que se den atentados en las calles con cuchillos a la población israelí. Y ahí es donde ha comenzado todo. Las fuerzas de defensa de Israel han reaccionado y el grupo terrorista Hamas se ha replegado a la zona de Gaza. Esto ha sido aprovechado por Hezbollah, que ha lanzado un par de cohetes que, como ustedes ya han escuchado en reiteradas ocasiones, Hezbollah es un grupo aliado de Hamas. Ambos son grupos también pues, aliados de Irán, que es el verdadero problema en esta situación en el Medio Oriente. O sea, aquí lo que se está dando son situaciones que se iban a dar tarde o temprano. Te lo decía más temprano, esto es como uno de esos terremotos que uno sabe que va a pasar en un lugar donde siempre hay temblores y es cuestión de esperarlo. Bueno, eso es lo que ha sucedido el día de hoy. Y también algo importante, el cambio de liderazgo en los Estados Unidos. Cuando en Estados Unidos estaba Donald Trump, pues vemos que estas situaciones no se daban. ¿Por qué? Porque se sabía que la respuesta de Estados Unidos podía ser contundente. En este caso, la respuesta de Estados Unidos ha tratado de ser disuasoria, en algún momento se ha puesto del lado de Israel, en algún momento tratado de buscar diálogo. Bueno, el grupo Hamas está tratando de medirle el aceite precisamente a la administración Biden. Ya Rusia incluso ha dicho que lo que esté sucediendo en esta zona de conflicto le afecta porque está cerca de sus fronteras. Es más, está tan cerca que Rusia tiene una par de bases militares en Siria, muy cerca de Damasco. Entonces, es una situación que se está volviendo compleja. Ya China incluso ha dicho que Estados Unidos pues es muy suave con Israel. O sea, todas las potencias están tratando de meterse y en este momento ninguno de los dos lados contesta el teléfono para llegar a un acuerdo. O sea que en los próximos días este conflicto va a seguir escalando, Madrid. Eso quería preguntarte también, ¿qué podemos esperar a un futuro próximo? Se hablan entonces de unas elecciones que se tendrían que dar, también se está tratando de demostrar el poder que tiene Hamas. ¿Qué esperamos de este conflicto? ¿Continuará por mucho más tiempo? Claro, claro, porque, a ver, es como en casi todos los lugares donde hay conflictos permanentes. La fuerza de Hamas es precisamente estar en conflicto con Israel. Bueno, otra cosa que pasa mucho es que ustedes verán que en los medios internacionales siempre se reportan víctimas de niños. En ninguna parte del mundo tú ves que los ejércitos no cuidan a los niños. Es muy raro, tiene que suceder algún tipo de conflicto terrestre para que hayan este tipo de bajas. Bueno, se reporta siempre que estos señores de Hamas se protegen con población, tanto de niños como de mujeres, en el entendido de que nosotros en Occidente somos muy permeables precisamente a este tipo de tragedias. Entonces también aquí hay una guerra psicológica y jamás lo que trata es hacerse fuerte. ¿Por qué? Porque tiene 14 años que no va a elecciones, porque el pueblo palestino de la Franja de Gaza está empobrecido como ninguna parte del mundo. Es el lugar que más ayuda recibe en todo el planeta, incluso más que países africanos. Y esa ayuda no se ve en ninguna de las calles de la ciudad de Gaza. Y lo peor de todo es que cuando uno va allá, uno se puede encontrar casas de 3, 4 pisos enormes al lado de una infinita pobreza y son de los líderes de este grupo terrorista. Entonces, es un grupo que vive del terror, que es aliado de Irán y que su necesidad es mantenerse en conflicto permanente. ¿Cómo se podría resolver esto fácilmente? Bueno, de que haya un cambio en el liderazgo en la Franja de Gaza, que se depongan las armas, que Israel deponga las armas y que los palestinos puedan volver a trabajar como lo hacían durante muchos años en Israel, en los kibbutz que están cerca, en las ciudades que están cerca y que la prosperidad pueda volver a la ciudad de Gaza. Mientras los grupos terroristas estén en el poder en estos lugares, no hay ninguna posibilidad de que Gaza salga de una pobreza extrema brutal y por eso enerva a la juventud contra Israel. Y no esperen tampoco que Israel se quede de brazos cruzados. Sí, definitivamente. Guillermo, muy interesante todo lo que nos compartes. Muchas gracias por estar con nosotros en Next Noticias, siempre esclareciéndonos esas dudas acerca de estos conflictos y temas internacionales. Que tenga buenas noches. Igual, suerte.